Bienvenidos y bienvenidas a su programa Pasos de Animal Grande Noticias, en el cual informaremos sobre el acontecer nacional desde la visión de los derechos humanos. Pasos de Animal Grande Noticias es una sección del periódico digital pasosdeanimalgrande.com, un medio de comunicación digital especializado en derechos humanos y es una herramienta de incidencia de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASAPODEU. Titulares de la semana. Organizaciones de derechos humanos están a la espera que la Sala de lo Constitucional resuelva varios recursos de amparo para restituir el derecho a defender los derechos humanos. La Mesa de Derechos Humanos exige al Congreso Nacional abra un juicio político contra el presidente Juan Orlando Hernández. Grupos vulnerables se lanzan a las calles a protestar por falta de protección del Estado en la emergencia del COVID-19. Hoy les presentamos la sección especial. La militarización en Honduras se ha profundizado con la llegada del COVID-19. Y vamos de inmediato al desarrollo de las noticias. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia interpuso el 1 de mayo de 2020 un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se le restituya el derecho a las personas defensoras de derechos humanos en el país para que realice esta labor que el gobierno ha conculcado a través del decreto PCM 021-2020. El recurso interpuesto por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia fue respaldado por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASAPODEU, que envió una petición similar a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. La Mesa de Derechos Humanos demandó del Congreso Nacional interpelar al presidente Juan Orlando Hernández y someterlo a un juicio político por situaciones anómalas en su gestión, como el mal uso de los recursos públicos en la emergencia del COVID-19 y sus nexos con el narcotráfico. Escuchamos a continuación a Lisette Cuello de la Mesa de Derechos Humanos, quien lee parte del comunicado que esta red de organizaciones ha emitido. La Mesa de Derechos Humanos demanda a las y los diputados en el Congreso Nacional para que asuman con ética y responsabilidad la función encomendada por el pueblo hondureño. 1. Interpelar al ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado para que rinda cuentas sobre el uso de los recursos destinados para atender la emergencia sanitaria nacional, sus vínculos con actos de corrupción y los nexos con narcotraficantes o conspiradores para traficar droga a los Estados Unidos, según la Corte del Distrito Sur de Nueva York. 2. Someter a juicio político al ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, quien ostenta ilegítima e ilegalmente el cargo de presidente de la República, por las graves denuncias en el desempeño de su cargo, por actuar contra lo dispuesto en la Constitución de la República, por actuar contra los intereses nacionales y por actuar con negligencia para responder con responsabilidad a las necesidades del país en el marco de la pandemia por COVID-19. 3. Someter a juicio político al ciudadano Óscar Fernando Chinchilla, quien ha actuado con negligencia y complicidad para representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad según las funciones de su cargo, e incapaz de garantizar la independencia del Ministerio Público como parte del sistema operador de justicia. Grupos vulnerables se lanzan a las calles a protestar por falta de protección del Estado de Honduras en la emergencia del COVID-19. Este 14 de mayo de 2020 fue el sector de discapacidad que llegó a las afueras de las oficinas del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADE, para demandar inclusión en las políticas del gobierno sobre la emergencia del COVID-19. El militarismo se ha constituido en uno de los principales problemas que afecta a Honduras. Desde el golpe de Estado, los militares recobraron su poderío en el país y en los 2 mandatos del presidente Juan Orlando Hernández se han fortalecido. De acuerdo a datos regionales, Honduras lidera las cifras de aumento del presupuesto militar.
La periodista Heidi Dávila nos trae un reportaje y nos cuenta cómo en el marco de la pandemia han sido muy protagonistas los militares. Desde el 16 de marzo que se decretó la suspensión de garantías por el Poder Ejecutivo de Honduras, se enmarca en una situación donde el militarismo y elementos del orden han tomado a la par del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, donde acompañan las cadenas nacionales, entregan las ayudas humanitarias, desplazan a ciudadanos de sitios donde fumigan y vigilan entradas y salidas de los sectores. Mientras en materia de derechos humanos se les ha sumado el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, para que sea equitativa y no partidaria la entrega de alimentos. Sin embargo, algunas organizaciones han solicitado salvoconductos para poder laborar en apoyo a las quejas y denuncias que reciben de la ciudadanía por tratos crueles e inhumanos en detenciones y represión sectores que protestan por comida. Les contamos ahora qué piensa la sociedad hondureña de este tema. De acuerdo a diversas personas entrevistadas, entre ellos defensores y defensoras de derechos humanos, el militarismo ha traído más represión al país. Nidia Castillo, de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, habla del impacto. Justamente hace 3 días reflexionábamos sobre esta situación que genera una fuerte preocupación ciudadana. Es por ello que desde la Red de Abogadas, hablar de militarización es sinónimo de desnacionalización, porque sabemos que detrás de toda esta maniobra se encuentran fuerzas oscuras. Estas pueden ser internas y externas, que obligan al gobierno a que fortalezca una infraestructura militar para que protejan de forma violenta intereses de un grupo pequeño, que desde luego estos controlan toda la economía y los recursos naturales del país. En consecuencia, desprotegiendo a la mayoría, arrebatándole a la mayoría de los hondureños sus sueños, sus derechos y garantías individuales y sociales. Mientras el periodista Arnulfo Aguilar, director de Radio 1, señala que los periodistas se llevan una de las peores partes con los militares en las calles. Durante la pandemia de la COVID-19, el sistema de medios de comunicación y los periodistas no ha tenido un trato estandarizado a nivel nacional, por lo que han existido fricciones, problemas y hasta actos violentos, violación a la libertad de expresión, violación a la libertad de prensa, incluso violación a los derechos humanos por parte de los militares, en este caso de la policía militar, que lleva la batuta prácticamente comparado a la Policía Nacional. En cuanto a la situación de los protocolos de los carnet o de los salvoconductos. Unos dicen que solo es el carnet, otros dicen que solamente es el salvoconducto, y ahí pues que se han dado las situaciones de malos entendidos, de malos tratos y de estropear el trabajo de los periodistas de comunicación. Y a las mujeres no les hace ningún beneficio que los militares estén por todos lados. Así lo señala Cristina Alvarado del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla. El manejo del COVID-19 desde el gobierno, desde un enfoque de seguridad y de militarización, más que bien le hace mucho daño a las mujeres. En principio porque se ven agredidas en sus hogares e incluso en las calles cuando demandan derechos, cuando demandan la posibilidad de tener ayuda humanitaria ante esta crisis que no solo es de salud, sino es económica y revela enormes desigualdades y las enormes vulnerabilidades históricas que los gobiernos no han atendido. Lamentablemente, el que haya militarización no significa que haya menos violencias para las mujeres, menos muertes violentas y femicidios, y lo hemos comprobado cuando en el mes de abril se interpusieron 9.134 denuncias al
911 de mujeres que sufrían violencia doméstica e intrafamiliar. Las Fuerzas Armadas tienen el control absoluto en esta pandemia y es un retroceso enorme para los derechos humanos, asegura Leonel George, de la Coordinadora de Organizaciones Populares de la UAN-COPA. La militarización de la sociedad ha venido incrementándose en los últimos años después del golpe de Estado, en donde son las Fuerzas Armadas quienes controlan y definen todo, ya que son un cuerpo armado y represor, violador de los derechos humanos. Y es increíble cómo en esta pandemia son las Fuerzas Armadas las que tienen el control absoluto de la ejecución de los programas de gobierno. Eso impide que los programas puedan llegar a las familias que realmente lo necesitan. Y es un retroceso enorme a los derechos humanos, ya que las Fuerzas Armadas y la militarización en general del Estado nunca han respetado y han cumplido los derechos humanos. Por el contrario, han sido quienes los han violado. PasoDeAnimalGrande.com, el periódico especializado en derechos humanos. No deje de visitarnos.